la fe. La enseñanza es la fe. Entonces, Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Es decir, todo puede pasar, todo pasará, pero nunca pasarán las palabras, ¿cierto?, del Señor. Entonces la fe nos identifica como discípulos de Dios. La fe nos identifica, nos da esa categoría, nos da ese sello de que somos hijos de Dios. Cuando tenemos fe, nos damos cuenta que somos hijos de Dios. En Marcos 9:23 dice la palabra, Jesús les dijo, si puedes creer, el que cree, todo le es posible, ¿cierto? Es decir, la fe significa tener confianza. Pero la fe natural es tener confianza de pronto en otra persona, de pronto tener confianza en un banco, de pronto tener confianza en la pareja o tener autoconfianza en uno mismo. Pero la fe en Dios es depositar absolutamente toda la confianza en Dios. Es dejar de depositar la confianza en nosotros mismos, dejar de depositar la confianza en otras personas y depositar la confianza en Dios. ¿Cierto? Por favor, vamos a Hebreos 11:1-6. Hebreos 11 del 1 al 6. Es decir, vamos buscando, por favor, ¿quién la quiere leer? Es importante y claro que la fe es lo que nos hace identificar como creyentes. La fe es depositar la confianza total en el Señor. Hebreos 11 del 1 al 6. Es depositar la confianza totalmente en el Señor. Amén. ¿La quieres leer? Amén. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que se es galardonador de los que le buscan. Del 1 al 6. Del 1 es pues la fe. Sí. Ajá. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convivencia de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, porque la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Entonces, sin fe no le podemos agradar al Señor. Debemos depositar toda la confianza, todo el apoyo en el Señor. Cuando nosotros empezamos a tener fe, empezamos a crecer en el Señor, empezamos a decir, somos creyentes de Dios. Y la fe va aumentando cada vez más a medida que vamos entrando en la palabra. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que al principio les dije que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán? Es decir, la palabra estará para siempre. Nosotros vamos a pasar a través del tiempo y un día de estos vamos a no existir más acá en la tierra. Romanos 10:17. Pero la palabra siempre va a estar. La palabra es la que nos va a motivar para que por medio del oír la palabra nuestra fe aumente. Amén. Muchas veces uno tiene situaciones, tiene temas en la vida personales, en el trabajo, donde uno ve como una montaña que no puede atravesar, como que uno ve que hasta ahí llegó y no puede seguir adelante, y uno trata como de pasar por un lado, de pasar por el otro lado, de mirar a ver cómo se entierra, se esconde uno, porque a veces ve unas montañas inmensas, ¿cierto? Pero la palabra lo dice. Por favor, vamos a Marcos 11, 22, 24. Vamos a la palabra, a Marcos 11, 22, 24. Muchas veces nosotros tenemos una montaña al frente y no sabemos cómo pasarla. Muchas veces tenemos inconvenientes y no sabemos cómo hacer. Pero como les digo, la palabra por el oír y la fe va a aumentar. La confianza en el Señor va a aumentar. Entonces yo les digo, por más montañas que hayan delante de nosotros, las podemos pasar. ¿Y cómo las pasamos, por favor? Marcos 11, 22, 24.
Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Entonces la palabra tiene poder. El orarle al Señor, pedirle con fe, se pueden mover las montañas. Entonces si en este momento en la vida de nosotros hay una montaña que creemos que está ahí, no sabemos cómo pasar, fácil. Tomar la palabra, aumentar nuestra fe y esa montaña la moveremos. Amén. Esa montaña la moveremos en salud, en temas de trabajo, en temas laborales, en temas de problemas con las personas. Con la fe, Dios se encarga de hacer todo perfecto porque Él se da cuenta de sus hijos que tienen un corazón contrito y humillado ante el Señor y que por medio de la fe esa montaña se moverá, ¿cierto? Pero muchas veces pasan años. Hemos visto personas que pasan los años y siguen en ese problema, ¿cierto? Entonces a esas personas les tenemos que decir tranquilos porque esa montaña se puede pasar. Esa montaña con la fe y con la palabra en la oración declarándola se puede pasar. Pero muchas veces es la fe lo que mueve todo, ¿cierto? Vamos por favor a Mateo 9 del 19 al 22. Mateo 9 del 19 al 22. Tenemos que predicar el Evangelio y predicar el Evangelio en que cualquier persona que esté en el mundo, que vea que no puede aumentar su fe, que no puede creer, es decirle, aquí está un Dios. Mateo 9, 19 al 22. Amén. Amén. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Amén. Una mujer llevaba 12 años. Ustedes conocen personas o de pronto somos nosotros mismos que llevamos 1, 2, 3, 5, 10, 12 años, 20 años y no hemos visto la solución a los problemas, no hemos salido de muchos inconvenientes. Entonces la fe, esta mujer solo tocó el manto de Jesús y ella creyó. Y como dice el último versículo, el 22. Pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Amén. Tu fe te ha salvado. Tuvo fe en el Señor y la salvó. Es creer en el Señor. Todo lo que ustedes crean en el Señor, y el Señor lo hará. Es la voluntad, si es la voluntad del Señor, Él lo hará. Esta mujer, 12 años esperando, y solamente tocó el manto y tuvo fe, y fue sana. Fue sana. Entonces, por la fe movemos montañas. Por la fe somos sanos, si creemos, porque el Señor Jesús le dijo, porque creíste, te has sanado, ¿cierto? Pero entonces uno puede tomar muchos ejemplos de la Biblia, por ejemplo Moisés. Moisés llega el Señor y lo llama y le dice, vas a sacar el pueblo de Egipto, vas a sacar el pueblo de Israel, lo vas a sacar de Egipto, 3 millones de personas. ¿Qué dijo él? Cuando les recomiendo que lean Éxodo 3 y 4, pero en Éxodo 3 y 4, Moisés decía, pero ¿quién soy yo para sacar al pueblo de Israel? ¿Quién eres tú?, le preguntaba. Es decir, no tenía fe. Decía, ellos no me creerán, no soy elocuente, Señor, envía a otro, ¿cierto? Es decir, era una persona que no tenía fe en ese momento, pero el Señor trató con él y sacó al pueblo de Israel. Tuvo la autoridad de decirle al faraón, mira, la última vez dijo, si usted nos deja salir al pueblo, todos sus primogénitos van a morir, ¿cierto? Y él vio que murieron todos sus primogénitos y dejó salir al pueblo de Israel. Entonces Moisés, podemos ser nosotros, el Señor nos puede estar diciendo en este momento, mira, necesito que saque a todas estas personas que están cautivas, necesito que saque a estas personas que están en la indigencia, necesito que saque a estas personas que están en la prostitución. No vamos a decir, pero ¿quiénes somos nosotros para sacarlo? No vamos a decir, pero ¿quién eres tú? O ellos no me creerán, o no soy elocuente, o Señor envía a otro. No, porque nosotros, por la fe y por la gracia del Señor, que es el poder que nos da, vamos a poder sacar
muchas personas que están cautivas, muchas personas que están en este momento sin un aliento, muchas personas que están con ganas de hacerse daño, de suicidarse, ¿sí? Entonces vamos a buscar a estas personas. Mira el ejemplo de lo que pasó con Moisés. Él decía, ¿qué hago? No sé qué hacer. Pero el Señor lo ayudó, él tuvo fe y por la gracia del Espíritu Santo logró salir y pudo sacar a Israel de Egipto. Vemos el ejemplo de Gedeón, les recomiendo para que lean Jueces 6. Gedeón, ¿qué hizo? El Señor lo buscó para que ganara esas batallas que tenía que ganar y él no creyó, él decía, yo soy pobre, yo soy el menor, o sea, decía muchas excusas, no tenía fe, pero el Señor trató con él aumentó su fe y por la gracia del Señor con 300 hombres llegó y tomó el poder, ¿cierto? Entonces son hombres de la Biblia que no tenían de pronto la fe suficiente. Pero ahora pongamos un ejemplo más claro, Noé. Yo quiero que vayan a Hebreos 11:7, por favor. En Hebreos. Hebreos 11:7. Entonces miren esos ejemplos de la Biblia, miramos el ejemplo de Moisés, miramos el ejemplo de Gedeón, que tuvieron la victoria, porque ellos tuvieron fe, puede que al principio no, pero tuvieron fe, y al tener la fe, el Señor hizo gracia en ellos, les dio la gracia, les dio el poder. Noé. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa, se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Noé, ¿qué hizo? Obedecerle al Señor totalmente. ¿Ustedes creen que habían construido una arca antes ahí? Nunca. Construye un arca. No habían ríos, no había agua, no habían mares por ahí, pero ¿él qué hizo? Él creyó en el Señor, tuvo fe en el Señor. Y el Señor le dio los diseños para que tuviera las medidas perfectas del arca, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo Noé? Obedecer. Por obedecer, ¿qué pasó? Se salvó él y su familia. Yo les pregunto, ¿van a obedecer al Señor? Amén. Obedezcamos al Señor para que nos salvemos y también se salve nuestra familia. Mira lo que hizo Noé. Él tuvo la fe en el Señor, él creyó en el Señor. Todos se le burlaron, todos se le rieron, pero en un momento dado, cuando empezó a llover, ¿qué creen que pasó con los que se burlaban de él? Murieron, ¿cierto? Entonces nosotros debemos creer y tener totalmente fe y convicción en nuestro Señor Dios, nuestro Señor Jesucristo. Estamos poniendo algunos ejemplos de la Biblia de personas que no tuvieron fe al principio y el Señor los trató. Y el Señor nos dice que con la fe moveremos montañas. Si tú ves una persona en tu familia que no ha llegado a los pies de Cristo, aumenta tu fe. ¿Cómo aumentas tu fe? Por medio de la palabra, por medio de la oración. Y va aumentando tanto tu fe que el Señor muestra los diseños perfectos para que esa persona llegue a los pies de Cristo. Empieza a mostrar los diseños. Mira lo de la mujer que tenía el flujo de sangre, 12 años, pero confió en el Señor y el Señor le dijo, por tu fe, porque creíste, eres sana. Solo tocando el manto. Yo los invito a que el día de hoy toquen el manto de Jesús. En cualquier situación de la vida que ustedes tienen, toquen ese manto para que el Señor, no importa los años, no importa la montaña, lo grande que sea, no importa los problemas que tengan, solo tengan fe, solo crean en el Señor que Él va a hacer la obra, Él se va a encargar de lo difícil. Vemos un ejemplo de Job, ¿cierto? Job tenía todo, absolutamente todo, pero ¿qué pasó? Empezó a tener inconvenientes, ¿cierto? Y uno se pregunta, ¿por qué tuvo inconvenientes? Vamos por favor a Job 3:25. Todos dicen, pero bueno, si Job era un hombre sabio, un hombre de Dios, tuvo tantas cosas, ¿por qué de un momento a otro empezó todo a caer? Sus hijos murieron, todo su ganado desapareció, hasta un mal matrimonio porque la esposa le dijo que maldijera a su Dios. Entonces solo malos testimonios tenía, solo problemas en ese momento. Y uno dice, pero ¿por qué si él era sabio? ¿Por qué si él tenía tantas cosas con Dios? Era un hombre correcto ante el Señor. ¿Por qué tuvo esos problemas? Job 3:25. Porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. Amén. Es decir, Job tuvo temor, él tenía temor. Y por ese temor fue una puerta abierta que él tenía. Entonces yo los invito a que no tengan temor, que el temor se cambia por la fe. A la medida que ustedes vayan aumentando la fe y vayan creyendo en el Señor, el temor va a disminuir. Si a ustedes les da miedo, por ejemplo, entrar en un ascensor,
entran en un ascensor. Si a ustedes les da miedo subir a un avión, suban a un avión. Si les da miedo la oscuridad, levántense en la oscuridad. Si les da miedo un profesor, enfrenten al profesor. Si les da miedo aprenderse la tabla del 10, del 9, apréndanse la tabla del 9. No tengan miedo, no tengan temor, porque la fe es la que aumenta el poder de Dios y con la fe, creyendo en el Señor, la gracia del Espíritu Santo entra en nosotros. Entonces no tengamos temor, tengamos fe, creamos en este momento. Miren, hay muchas personas allá afuera que necesitan una palabra, hay muchas personas allá afuera que necesitan saber de Dios. Nosotros estamos bendecidos para ir a bendecir. Entonces yo los invito a que déjense moldear como moldearon a Moisés para sacar el pueblo de Israel de Egipto. Déjense moldear como moldearon a Gedeón, como Dios moldeó a Gedeón para que con 300 hombres ganara la batalla. Sigan el ejemplo de Noé, que le dieron una orden y él obedeció y su familia y él se salvaron, ¿cierto? Pero también no tengan temor, porque el temor es para que el enemigo se active. No permitan que haya temor. El temor lo vencen con la palabra, con la fe aumentada. Entonces aumenten su fe para que la gracia del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo entre en ustedes. Entonces yo los invito el día de hoy a que oren al Señor para que la fe siga creciendo en ustedes, para que no haya temor de absolutamente nada, sino que la fe aumente cada día más. Que aquellas cosas que ustedes vean imposibles, ustedes saben que para el Señor lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, ¿cierto? Entonces, en este momento, a medida que ustedes vayan aumentando su fe, que es por el oír la palabra, porque sabemos que cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán, entonces tenemos ahí la respuesta para solucionar cualquier inconveniente, cualquier problema que tengamos. Si en este momento tienen una montaña inmensa al frente de ustedes, declaren la palabra, muévase montaña, y se va a mover. Si en este momento llevan muchos años con una situación que tienen un inconveniente, dígale: Señor, así como esta mujer tocó tu manto, en este momento declaro en el nombre de Jesús que por mi fe, por creer en ti, soy sano. ¿Sí? Entonces, los invito a que aumenten la fe, porque es una herramienta, es un poder que da el Señor, un espíritu que da el Señor para que sigamos creciendo en el nombre de Jesús. Bueno, muchas gracias.